Bien amigos, bienvenidos. Esta es mi madre. Le mando un besito. Un beso, mamá, guapa. Bien, ¿dónde vamos? Señores, ¿dónde estamos? En la energía libre. Vamos a presentar una idea muy interesante explicada por mi amigo Emilio Leal. Ay, que se me cae el tinglado. Se me cae que se me cae para abajo. Le voy a apretar aquí un poquito. Ahí. Es que este se me ha escacharrado un poquillo, y está ahí en casa del herrero asadón de palo. Y mirad, tiene la punta negra y está parpadeando y no furrula bien, ¿vale? Entonces, aquí tengo otro que me la regaló mi amigo Rafa Hidalgo. Aquí lo tengo. Gracias, Rafa, eres una máquina. Es una de estas de lupa. Esta de... Ay, coño. ¿Ves? Que se ve con lupa. Vale. Bueno, ¿de qué se trata la teoría? Teoría de la energía libre del hierro, por Emilio Leal. Todos sabemos que cuando metemos un hierro dentro de una bobina, las líneas de fuerza se intensifican, se magnifican, los Tesla, la intensidad de campo magnético aumenta, los Tesla o los Gauss. Entonces, mis preguntas, ¿por qué el hierro magnifica la línea de fuerza de una bobina? ¿O por qué un solenoide o electroimán o un transformador tiene impedancia? Impedancia es la resistencia que ofrece una bobina al paso de la corriente variable, ¿vale? Si la corriente está estable, una vez que está estable la corriente es continua, no hay impedancia. Pero cuando está subiendo y bajando, cuando varía la corriente que circula, por ejemplo, por una bobina de estas, de una motobomba, pues sabemos que hay una resistencia específica que se le llama impedancia y que todo tiene significado y sentido respecto a este experimento que vamos a hacer. Bien, vamos a seguir leyendo para que no me pierda. Vamos a hacer una analogía de los dominios magnéticos del hierro bajo la influencia de un campo magnético exterior. Cuando estudiamos en los libros de física y en la ciencia y esas cosas, pues nos dicen que el hierro, dentro del hierro, existe una pequeña espacios de material que se llaman dominios magnéticos, que es como si fueran pequeños imanes dentro del hierro, pero esos imanes están, digamos, distribuidos de forma, ¿cómo se le dice esa palabra? Que no están todos en el mismo sentido, que están todos locos, aleatorios. Las moléculas están aleatorias, ¿vale? Están cada una para un lado. Y esos dominios magnéticos, voy a pintarlo aquí. Dominios magnéticos. Me magnetizas, amigo, con el dominio. Imaginaros que tenemos un trozo de hierro, y esto visto al microscopio molecular, atómico. Tenemos los dominios que son como unas partes, como si fueran un puzzle de cristales, muchos cristales que tiene el hierro, porque el hierro luego hay una estructura cristalina dentro, y depende del tipo de hierro, el carbón, el tipo de metal. Imaginaros que esto es un dominio, esto otro, y a lo mejor el dominio magnético tiene un campo magnético que está en ese sentido. Este para arriba, este para la izquierda, este para abajo, este para el sur, este para el oeste, este para el este para el norte, pero te estás equivocando, Antonio. Bueno, da igual, déjame con mi locura. Este para el sur, vámonos para el sur, este para el oeste, para el suroeste, para el noroeste. Están todos así. Cuando a este hierro le ponemos un campo magnético, una corriente continua, circula una corriente eléctrica por la bobina y una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica genera un campo magnético, vamos a ponerle B, que estaría así por dentro, una B, y hace que todos esos dominios magnéticos hagan así, ¡ah, sus órdenes, jefe! Y se ponen todos así. Sus órdenes, jefe. Sus órdenes, jefe. Sus órdenes. Todos se ponen mirando para el mismo lado, ¿vale? Entonces, la teoría se basa en que en el momento en que esos dominios magnéticos se van direccionando, conforme le conecta la corriente, al girar la energía o la fuerza electromotriz, porque imaginaros que esto es un imán que está aquí y que pivota, ¿no? Que puede girar. Desde el momento en que está arriba hasta que gira a posicionarse en la posición final, ha hecho este giro, este movimiento, es como si tuviéramos un imán, y el imán ha hecho así, ¡chuf!
Se ha puesto así. Entonces los cientos y millones de imanes que tiene el hierro harían así. ¡Plan! Y en ese movimiento que hace, si este movimiento lo está haciendo y lo está haciendo dentro de una bobina, el propio imán, al ponerse, el propio hierro, el propio dominio magnético del imán, al ponerse enderezado en sentido del flujo grande de la corriente eléctrica de la batería, en todos esos movimientos son como si fueran pequeños generadores. ¿Qué hace un generador? Un generador, por ejemplo, tenemos la motobomba de lavadora, tenemos aquí un imán, y cuando va girando, cuando esto gira, si yo lo giro así, genero electricidad en las bobinas que hay ahí. Y si le meto corriente a la bobina, el motor gira, ¿vale? Pues entonces, cuando todo esto... No me gusta la imagen. Ya se me ha caído señor Puente. Señora Castañeira. Ahora está la castaña muy buena. Castañita. Que no se ve, tío. ¿Qué pasa aquí? Ahora. Entonces, todos estos pequeños imanes que hacen así, millones de imanes, dentro de este hierro, millones de imanes. Todos esos millones de imanes que hacen así, ¡chin!, y se colocan, generan un campo magnético rotativo que genera a su vez una corriente eléctrica en esta bobina. Y si esta corriente va para allá, al meterle caña ahí, el movimiento de todos estos dominios hace que se genere una corriente en contra, una fuerza contra esa intensidad. Cuando yo desconecto y abro el circuito, estos imanes, todos que imaginaros que están todos así, ¿no? Están todos los imanes así. Ahora, cuando yo desconecto, el hierro, si está abierto, hace así, ¡chuf!, y se ponen cada uno en su postura loca. Y en el movimiento de retroceso, otra vez a su postura indiscriminada, de reposo, que mi amigo le llama movimiento espontáneo. Espontáneo me refiero a que una vez que le dejas de aplicar la corriente, se recoloca en su posición original. En ese movimiento espontáneo genera una fuerza contraelectromotriz. Si en un momento, cuando tú le metes corriente, se orientan todos hacia la derecha, por ejemplo, se genera una corriente, no sé el sentido, pero que el movimiento de esos dominios va a hacer que se genere una autoinducción dentro de la propia bobina, que va a variar la corriente de alimentación. Entonces, cuando la corriente va en contra, se llama impedancia, porque está generando una electricidad en contra de la generación de la batería de alimentación. Entonces, cuando tú alimentas una bobina con hierro dentro, cuando tú le metes campo, cuando tú metes corriente, genera un campo magnético, y ese campo magnético que modifica el movimiento que modifica la posición de los dominios, esos dominios magnéticos, que son microimanes que se están moviendo, en el momento en que se están moviendo, genera una corriente, una fuerza contraelectromotriz. Esta sería la fuerza electromotriz. ¿Por qué? Porque la fuerza mueve los electrones. Fuerza electromotriz. Fuerza que mueve los electrones. Y como estos microimanes se mueven al darle corriente, a ver aquí un campo magnético, genera una fuerza contraelectromotriz. Esta es la FEN. Esta es la FEN. Y esta es la fuerza contraelectromotriz. En inglés le dicen back FEN, ¿vale? Y nosotros le decimos fuerza contraelectromotriz en español. De eso se trata este fenómeno, este experimento. Entonces, ¿qué me he hecho yo? He cogido, ahora lo vamos a ver en directo. Primero lo voy a explicar un poquito, perdonad si me enrollo demasiado. Entonces, he cogido una tablita, le he pegado chinchetas, y sobre las chinchetas he puesto imanes chiquititos como estos. Y lo he puesto de manera así de lado para que puedan girar, encima de las chinchetas, para que puedan girar. He construido una bobina alrededor de la tabla con muchos imanes puestos de forma indiscriminada, cada uno en su bola. Y vamos a ver qué pasa cuando yo le meto aquí una corriente, que esto va a ser, como va a ser una bobina grande y con mucha corriente, le voy a meter un generador, un equipo de soldadura inverter. Voy a meterle 4,6 voltios. En vacío las inverter da 106 voltios, pero cuando le meto la carga de la bobina, se me va a quedar en 4,6 voltios. Esa alta corriente, al circular por aquí, va a crear aquí un campo magnético grande. Vamos a pintarlo bien.
va a crear aquí un campo magnético de este sentido o del otro, depende de la polaridad de la batería, y va a hacer que los pequeños dominios magnéticos simbolizados por los pequeños imanes sobre las chinchetas se reorienten. Y vamos a crear un movimiento y vamos a hacer una simbología de esos imanes con los pequeños dominios magnéticos del imán. Del hierro. Antes de ver el experimento final, vamos a ver una cosa muy sencilla. Yo tengo un electroimán aquí, que lo voy a alimentar con mi batería a 16 voltios, por ejemplo. Le pongo aquí, ¿vale? Le doy marcha. Ya tengo energizado este electroimán. Ya está energizado. Energizado con energía. Energizado, qué fino soy hablando. Y ahora lo vamos a arreglar, lo vamos a atrapar como si fuera una grúa. ¡Tac! Ya se ha quedado pegado. Bien, vemos que está pegado. Qué mal se ve, tío. Está pegado, ¿no? Le voy a cortar la alimentación. Desconecto la alimentación, ¿vale? Y vemos cómo sigue pegado. Entonces, todos los dominios, todos los imanes que comportan ese hierro, todos los imancitos, cuando yo le he metido corriente a la bobina, esa intensidad ha creado aquí un campo magnético que ha reorientado todos los dominios magnéticos en un sentido. Y si yo le pongo aquí otro hierro, resulta de que al cerrar el circuito magnético, aunque yo le desconecte y abra el circuito eléctrico, los dominios magnéticos se mantienen cerrados y sujetos, como este caso. Esto se puede tirar aquí años que no se despega. Ahora, fijaros lo curioso que a la inversa, si yo cojo ahora esa energía, si yo cojo ahora y estos cables, estos de los reflejos no me gusta a mí nada, un pelo, ¿eh? Yo le voy a poner así, ahí. Y ahora yo voy a conectar en los cables de la bobina, voy a conectar este multímetro en amperios, en microamperios. Lo conecto ahí, ¿vale? Y ahora cuando yo abra el circuito magnético, tiene que mostrarme una corriente eléctrica. Vamos a ver. ¿Lo habéis visto? ¿Que se ha movido? Pues bien, ese es el movimiento espontáneo que dice mi amigo Emilio que se produce. O sea que de estar todos alineados a pasar a una forma aleatoria de cada posición de cada uno, también genera electricidad, que es la fuerza contraelectromotriz. Bien, ya hemos visto eso. Vámonos ya al experimento, que no quiero hacer esperar más. Vamos a ver. Tiri, 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 ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Vamos a darle la luz para que haya más luz. Para que se vean bien con vuestros ojos. Ay, ay, ay. Ya, 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 ya. Bien, aquí tenemos el mamotreto. Aquí tenemos el experimento. La soldadora inverter, que me encontré en un desguace, la pude reparar y aquí está, que le he puesto la chapa ya. El que haya visto mis vídeos, pues ya le he puesto la chapa para protegerla. Aquí tenemos el circuito interruptor on-off. Está un poquito chapucero porque no tiene ninguno que me entrara ahí, pero bueno. Lo he puesto al mínimo para que entregue la mínima corriente. Tengo un voltímetro conectado ahí, que lo voy a poner aquí. Vamos a darle on. Ahí vamos a ver la tensión de salida en vacío del equipo inverter con estos manguerones gordos, aquí gordos. Tengo un cable aquí a esta bobina, y cuando termina, la bobina va por aquí, ¿lo veis? La bobina va por aquí, he hecho una jaula y sale el cable, y cuando llega a contacto aquí, tendrá que haber un campo magnético grande y poderoso en la bobina esta que abraza la tabla. Como veis, los imancitos, tengo imanes sobre chinchetas, y giran libremente. Lo he puesto a una distancia prudencial para que no se sumen todos y se apelotonen y se peguen todos. Están todos sueltos, ¿vale? Todos sueltos. Entonces, he estado un ratito haciendo la tontería esta y ahora lo vamos a hacer. Vamos a darle marcha. En vacío la fuente tiene 106 voltios, pero cuando yo haga el cortocircuito con la bobina, porque hay un corto con una bobina, se me va a poner esto 4,6. Vamos a ver lo que pasa. Aquí tenemos la pinza, le vamos a dar aquí, y cuando le dé aquí vamos a observar lo que hacen los churumbeles, los dominios magnéticos. Eso es como si fueran los dominios magnéticos del hierro. Le damos. Mirad qué bonito, todo orientado. ¿Veis? Está conectado ahí. Lo suelto, movimiento espontáneo. Fuerza electromotriz.
Fuerza contra electromotriz. Veamos la tensión en carga. En carga 4,8 voltios. En vacío 105,4. Bien, paramos. Vamos a ver. Cuando hemos conectado la fuente de corriente continua, hemos visto que todos piquití se han puesto en una posición. Vamos a dar la vuelta y vamos a alimentar al revés. Por ejemplo, voy a quitar el positivo de aquí, ¿vale? Y voy a ponerlo al revés. Voy a poner aquí el negativo aquí. Y aquí para acá. Y le damos marcha. Y ahora vamos a ver para dónde miran los imanes ahora. 1, 2 y 3, ya. Ahora está el norte a la derecha, ¿lo veis, no? Suelto. Suelto. Paro. Le doy la vuelta a las bornas. Tiri, 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 ay, 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 ay. Ah, me dijo Carlos, le doy un saludo por sus comentarios. Gracias, hombre, me anima. Lo que pasa es que tengo ahora poco tiempo, como estoy con el perro, me he comprado un perro y salgo por las mañanas, pues no tengo apenas tiempo de venir aquí. Y aquí está con el Georgie Dan. Vamos con la barbacoa. La barbacoa. La barbacoa. Le hemos dado la vuelta a la polaridad. Vamos a ver ahora si el norte que está ahí, a ver lo que hace. 1, 2 y 3, ya. ¿Veis que está en el sur ahora? El norte está... Ahí está el norte, ¿lo veis? Bueno, pues ya vemos que dependiendo de la polaridad que le demos a la bobina, pues los imanes giran para un lado y para otro. Movimiento de electromotriz. Contra electromotriz. Electromotriz. Contra electromotriz. Electromotriz. Contra electromotriz. Electromotriz con trico, tricotra, tricotra. Bueno, pues ya está. Esa es la tontería de hoy, chavales. Muchísimas gracias, Emilio, porque este concepto nos da a entender, nos da una idea clara de que el hierro almacena una energía en forma de reorientación de los dominios magnéticos, las partículas a nivel atómico. Aunque el hierro es macizo y compacto, dentro de él hay movimiento de sus espines o dipolos magnéticos. ¿Veis? Mira cómo muevo, mira, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Le doy vuelta a uno y se mueven todos. Bueno, pues ya veis cómo he hecho el tinglado este, que son... Lo doy por abajo para que se vea. Un poquito chapucerillo, bueno, es que no... Con los medios que tengo y con mis ganas, con las ganas. Silicona térmica. Una tablita. Esto lo pueden hacer los niños en los colegios. Lo único difícil es la fuente esta, que hay que tener una fuente gorda, pero... Como forma didáctica, para entender de que el hierro... Voy a pausar un momento. Bueno, no pausa, que no pausa. Vamos a mirar aquí que tenemos. Aquí tenemos muchos cachivaches. Por ejemplo. Aquí tenemos una barra de hierro... Ay, qué mal se ve, tío. Una barra de núcleo ferromagnético. Pues bien, dentro de esto hay millones de multimanes esperando ser excitados para reorientar el campo interno. Y aunque físicamente esto es más duro que un cuerno, o esto, que también es duro, las moléculas o las interiores se mueven, como los espines cuando hacen los TAP. No sé si sabéis las máquinas estas grandes, los tubos donde se meten las personas, un tubo donde se meten los enfermos, y hay una resonancia magnética. Entonces todas las células y todas las moléculas tienen un spin, le dicen un spin, que gira, aunque sea orgánico, tiene unas moléculas que giran, los minerales y todo gira y se reorienta respecto al campo magnético externo. Y la respuesta de los imanes, el movimiento espontáneo que nos revuelve, después de soltar el impulso, nos devuelve una información y nos dice cómo está, ¿vale? Así que yo creo que el TAP también es lo mismo, es con el spin. Yo he hecho aquí un TAP, un tubo del TAP de forma prehistórica, neandertal. Es que soy muy neandertal. Bueno, pues ya está, amigos. Muchas gracias, Emilio, por compartir tu información. Yo me he permitido subirla porque la veo importante e interesante. Y recordad que el hierro tiene memoria, los magnetiza y los desmagnetiza. Y por más que metas corriente, te devuelve lo que tiene de hierro.
la cantidad de hierro que tenga. Mientras más hierro, más fuerza contra electromotriz devuelve. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque dentro hay muchísimos más imanes. Entonces, por eso cuando fabrican un transformador, dependiendo de la corriente que van a manejar, tienen que calcular bien la sección del núcleo para que la energía se pueda transferir de un lado a otro. Pero de forma... Aquí no se puede hacer energía libre, ¿vale? Tendríamos que pensar en una forma de cómo reaprovechar ese movimiento espontáneo de vuelta, que no sé si es suficiente como para mantener un sistema en movimiento, que yo creo que va a ser difícil. Pero bueno, ya hemos visto un vídeo casi ya mucho tiempo que no hacía nada. Y ya está, amiguitos. Amiguitos, teoría de la energía libre por mi amigo... De la energía libre del hierro, por mi amigo Emilio Leal. Un saludo y un abrazo, Emilio. Hasta luego. No te quieres parar, ¿no? Una cosa que no he mostrado, perdonadme, hombre, que me he acordado a última hora, es que para ver los vatios que consume esa bobina con los voltios esos. Vamos a ver cuántos vatios. Le doy marcha. En vacío la máquina está gastando 103 vatios y tiene 105 voltios. Y voy a hacer la conexión y vamos a ver cuántos vatios tengo. Con esto ahí. 430 vatios. 475 vatios consume esta bobina, ¿vale? Bueno. Con el potenciómetro al mínimo. Los amperios no tengo pinza de corriente continua, lo siento. El cable se pone un poquito calentito y ya está. Ya está, yo no me enrollo más. Chao, bambino, chao. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar sueño de melancolía que yo te vengo a dar. Granada, tierra ensangrentada en tardes de toro. Tito, tito, tito. Hasta luego, Lucas. Gracias por verme.